¿Cómo están, amigos? Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima. Estoy con Ariana Harwicz, invitada internacional, escritora argentina, que vino a presentar hace unos días su novela La débil mental, un libro que ha tenido muy buena recepción en España y en Latinoamérica, y es la primera vez que la tenemos en Perú. Bienvenida, Ariana, ¿cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias. Es verdad, la primera vez en Perú, la primera vez en la FIL, así que súper contenta con los ecos que voy como viendo, percibiendo en estos días de mesas y de presentaciones acá en Lima, así que contenta. Ariana, lo primero que advertí cuando leí La débil mental fue que, a pesar de que, si bien la temática es un poco rupturista, digamos, transgresora, no era tan así el desarrollo, porque digamos que fue normalizándose la relación entre la madre y la hija, el deseo sexual, el conflicto. Entonces, a lo que voy es, ¿qué pasa si a esta novela le hubieras cambiado ciertos ingredientes, como por ejemplo algo que me pareció vital, que sean dos personajes del campo? Si hubieran estado tanto la madre como la hija viviendo en la ciudad, ¿tú crees que hubiera influido quizá en la resolución final de la novela? Bueno, no, como hablábamos antes, eso sería como pensar contrafácticamente, pensar de una manera que no sabemos lo que hubiera pasado si la novela tuviese 50 páginas más, si se llamase de otra manera, si en vez de una madre y una hija fueran 3, en fin, no lo sabemos, pero a priori me da la sensación, como en mis otras novelas también suceden en el campo o en una zona rural o alejada de los suburbios, semi-rural, digamos, creo que no hubiera funcionado, así que esta atmósfera, este microclima que se forma ahí, no hubiera ocurrido, ¿no? Que no sería este personaje de débil mental que es, si transcurriese en los monoblocks o en la villa o en las afueras o en una ciudad cualquiera, la que fuese de cualquier país, porque estaría, bueno, la presencia de los vecinos, los ruidos, los autos, la contaminación, la ley, ¿no? La policía, no sé, y lo urbano no somos los mismos cuando somos vistos que cuando no somos vistos, ¿no? Y estos personajes, el problema que hay, o lo que a mí me gusta, es que no son vistos. Entonces se libran a hacer cosas que igual quien las ve, ¿no? En el ámbito personal, Ariana, tú como escritora, ¿buscas también ese aislamiento? ¿Buscas estar en soledad para comenzar a escribir tus libros, con ciertas cosas dispuestas? No sé, ¿cómo es esa rutina para la creación? Sí, bueno, ahí se da como paralelismo o casi una mímesis entre lo que sucede en este universo y cómo lo planteo yo. Tal vez hay escritores que necesitan, al contrario, estar ellos sumidos en un ruido tremendo para a los personajes llevarlos al monte, no sé qué, alejado. A mí me pasa que yo también necesito, para escribir, entrar en una zona de escritura en la que no sé lo que va a pasar, no sé qué me va a pasar a mí, no sé qué va a pasar con mi vida, si voy a dormir, si no voy a dormir, si me voy a vestir o voy a estar en pijama todo el día. No sé qué va a ocurrir, si voy a salir a escribir al aire libre o voy a terminar escribiendo en el bosque. No sé, necesito también ese espacio de no ser observada. Sobre todo creo que es eso, ¿no? Una vez en el cuarto propio. Yo necesito escribir no siendo vista, ¿no? No es que pueda pasar lo que sea. Leer en voz alta, caminar por cualquier lado. Necesito esa libertad para escribir. Cuéntame, ¿cuál fue, hace un momento hablábamos del teatro, antes de esta entrevista, que tú vienes de ahí? ¿Cómo llegas a la literatura? ¿Cómo te divorcias de, bueno, el teatro al principio y la literatura eran bastante parecidos? La escritura de dramaturgia, bueno, es una rama de la literatura, pero propiamente dicho a la novela. ¿Cómo llegas? Bueno, divorciarse es importante, ¿no? Hablando de libertad para ser libre, no, divorciarse de las otras disciplinas. Por azar llegó, en realidad, concretamente yo estaba tirada un día en el pasto, en la hierba, en el pasto, en mi casa, ahí en la zona esa semi-rural, y me levanté y empecé a escribir Matate Amor, que empieza con una mujer que está acostada en el pasto, turbada, que los mosquitos la pican y que no sabe qué hacer y está en un estado de conflicto y de delirio, y empecé así a escribir, pero yo no sabía que eso era una novela, como quizás a muchos les pasa, un poema, un soliloquio, un monólogo, una novela, una obra de teatro, nada, un diario íntimo. Yo nunca había publicado, te estoy hablando de 2012, y empecé a escribir como con fiebre. Y luego le llevé 10, 15, 20 páginas a una escritora argentina radicada también en Francia, que se llama Alicia Duhovne Ortiz, a quien yo no conocía, y ella, que es una escritora que publica hace muchos años, y ella me dijo: acá hay una novela.
Y a partir de ahí escribí todas las noches sin dormir hasta que se llegó a una suerte de libro alucinado que es Mátate Amor. Y después sí, no sé cómo llegué a la novela, quizás por necesidad de escritura, ¿no? Sin haberlo pensado. Y es una necesidad también, bueno, por lo menos en los libros que has publicado, tener personajes femeninos, o sea, trabajar personajes femeninos, porque por lo que he escuchado, recién te vas a adentrar a utilizar un personaje masculino en tu próxima publicación. Sí, no, otra vez, no es que te quiera contradecir. Sí, no, es verdad que la débil mental, Mátate Amor y Precoz, el personaje protagónico, el que lleva las riendas, el que tiene la voz con mayúscula, son mujeres, aunque hay hombres, ¿no? Pero son mujeres que también por momentos son tan masculinizadas. En un momento dice, cruzo la tranquera como un vaquero bien dotado, dice, ¿no? O sea que hay una referencia, sí, al sexo masculino, a estar bien dotado como un hombre, ¿no? Entonces son mujeres, sí, son mujeres, pero muchas veces dicen que están transvestidas, masculinizadas, atravesados por deseos que podrían ser propios del hombre, o un estado de bestialidad más masculino, más varonil, y los hombres están feminizados. Quiere decir, son mujeres teniendo en cuenta que no son mujeres clásicas, ¿no? Como se las puede estereotipar. Son mujeres, pero también son bestias, ¿no? Me generaba curiosidad una cosa, Ariana. En la débil mental, la normalización de este tema del incesto le genera un clima como que, no sé si sórdido, pero mi duda era, ¿tú crees que estos temas, entre comillas, tabú, son más efectivos si se tocan desde una suerte de normalización de ciertos valga la redundancia, tabús? ¿Tú crees? Esto está muy normalizado. Claro, si yo pienso que es más efectivo en trabajar estos temas que vendrían a ser tabú desde una normalización, es eso. Creo que es más efectivo literariamente o poéticamente, que es lo que cuenta, ¿no? Si se trabaja no queriendo transgredir, no sé si se entiende. Si yo me voy a poner a hacer una novela o lo que fuese, intentando ser transgresora o rupturista o yendo hacia los límites, es imposible porque queda naif, porque sería pretencioso, pero además falso, es decir, ¿qué hay que hacer para hoy para ser transgresor, ¿no? ¿Qué sentido? ¿Qué sería transgresor? ¿Qué tipo de violencia? Si una niña de 10 años se explota con explosivos, si se cortan lo cotidiano es que corten, degüellen personas, corten cabezas, con lo cual ya se volvió a los métodos del medioevo y de antes, con lo cual, ¿qué sería transgresor? Yo no tengo la respuesta, no lo sé, el arte contemporáneo se lo pregunta y no hay respuesta. Lo que creo, en todo caso, mi intención a priori no es transgredir, no es ser una prosa rebelde, ni mucho menos, ni rupturista, sí que en este mundo diagramar o diametrar, como cuando la policía, cuando hay un accidente, pone las vallas de seguridad o de policía, como marcar un perímetro, no un diámetro. Eso creo que es hacer una novela, agarrar con un palo y trazar un círculo o un contorno en la tierra y decir, bueno, en este mundo las cosas funcionan así. En este mundo madre e hija se espían, usan la misma ropa, son chanchas, desean a un hombre y se lo cuentan. Esta especie de promiscuidad o de relación salvaje o no sé, o bestial o animal, en este mundo está dado como natural, por ahí en otro no, pero no implica eso una transgresión, ¿no? Ahí muestra que es el estado alterado de las cosas, ¿no? Y el erotismo, cuando tocas el erotismo en este punto, está muy ligado a la tensión del lenguaje. Parecen dos almas gemelas, dos caras de una misma moneda. ¿Nos podría decir, tú tenías planeado llevar el lenguaje a estos términos casi desde que comenzaste a escribir, o es una cosa que se fue dando? Sí, el erotismo es el lenguaje, ¿no? No hay erotismo sin lenguaje. Es verdad que el erotismo está encarnado en el lenguaje, por eso no es pornográfico, no lo repito otra vez porque me decían las imágenes, por eso justamente no es pornográfico, nada más lejos de lo pornográfico, porque todo está velado, todo está elipsado, todo está escondido, todo está detrás de las palabras de estas palabras torcidas, ¿no? O alteradas. Ahí está inscripto, metido el deseo, el erotismo. Y de verdad que yo no me planteo escribir de una manera o de otra, ¿no? Cuando empiezo a escribir la débil mental que dice, el mundo es una cueva, ¿no?
no vengo de ningún lado, el mundo es una cueva, un corazón de piedra que aplasta, un vértigo plano. Yo empiezo a escribir así, ¿cómo decirlo? Eso es lo que surge, ¿no? En ese mundo escucho esas palabras, no vengo de ningún lado, el mundo es una cueva, un universo. No hay otras palabras, o sea que el mundo nace ya con ese lenguaje, no sé cómo explicar. No hay una a priori que me preparo para hablar o para escribir así. Dando, digamos, de forma natural, pero no tan natural, sino influida por lo que ocurre en la sociedad misma. Y es bueno lo que has aclarado acerca del porno, porque aquí no se ve nada explícito, ¿no? O sea, todo es lenguaje, todo es la tensión, el erotismo, pero no hay ningún acto sexual, digamos. Se entiende, ¿no? Pero no está dicho de una forma directa. En ese sentido, quería preguntar si la literatura que tú más consumes o tanto literatura o cine, es de cierto tipo, que se esconde más en lo no dicho que en apuntar a lo directo. Sí, lo directo no es artístico, es decir, si yo te digo las cosas directamente, si la imagen va directo al sentido que quiere transmitir, no digo nada nuevo, ¿no? Pero si la pintura te señala eso que quiere que veas, entonces no hay trabajo de decodificación, no hay trabajo de lecturas, no hay trabajo de lectura, de pensamiento, no hay arte. Es decir, que sí, efectivamente, cuando veo una obra de arte, de teatro, una película o leo un libro, un poema, lo que quiero es ir ahí a descubrir como detrás de bambalinas, detrás de las cortinas del cortinado, quiero ir yo a la casa de ver qué me está queriendo decir, ¿no? Si está dicho de manera lineal, en la linealidad no se produce pensamiento, ¿no? Porque está todo dado. Sí, bueno, me estás diciendo lo que tengo que entender o ver. Así que sí, insisto, no de manera premeditada, pero sí que me interesa una prosa, una sintaxis que vela, que esconde más de lo que muestra, que me deja entrever, ¿no? Y eso es el erotismo, ¿no? Por último, después de esta novela le sigue una que todavía no está publicada en Perú, que se llama Precoz. Algunos los tienen, algunos lectores, fans que ya te conocen por aquí, pero quisiera saber qué otro proyecto te traes entre manos, qué estás preparando, te quedas en la novela, incursionas en un nuevo género, ¿qué hay para más adelante? Bueno, Precoz ya llegará, llegó de la mano de Mar Dulce igual en algunas librerías, pero bueno, ya llegará a Perú, editada en Perú. La nueva novela sí es una novela, sigue siendo como una forma por ahí no tradicional, no clásica, o en todo caso una novela también que intenta ir hacia los bordes de la forma. Se va a llamar Racista y, como te decía antes, bueno, me obsesiona mucho, me interesa muchísimo el tema de la guerra, de la violencia, de lo que está sucediendo ahora en Europa, más precisamente en Francia. Y en esa atmósfera, en ese aire de guerra no declarada, declarada, de no pasa nada aquí pero pasa todo, de tomemos un happy hour y sentémonos en una terraza a tomar una cerveza pero nos pueden cortar la cabeza. En eso transcurre la próxima novela, que por ahora la estoy escribiendo, ¿no? Gracias, Ariana, que tu estancia en Perú sea la mejor posible. Hasta la próxima.